Bienvenidos, nos da gusto que nuevamente estén compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Voy a dar lectura a un versículo que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 24, y dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Oremos. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, porque tú nos permites alabarte. Te pedimos que esta escuela bíblica sea para tu honra y tu gloria. Entonces te lo pedimos, Jehová, y agradecemos en el nombre de tu unigénito Hijo Jesús. Amén. Les invito a que entonemos unos coritos. Una vía hay que va al cielo, esa vía es Jesús. Yo soy el camino, dijo Cristo, una sola vía hay. Otra no hay, otra vía no hay que Jesucristo. Una vía hay que va al cielo, esa vía es Jesús. Si quieres crecer, vivir sin caer, hay que obedecer cada mandato que el Señor te da, con mucho gusto hacer. Hazlo sin tardar ni un momento perder, y gozo tendrás. Obedecer siempre es lo mejor y prueba de tu amor. Obedecer, esto es valor. Obedecer siempre es lo mejor y prueba de tu amor. Ahora memorizaremos el versículo de hoy. El versículo de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 24, y dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dice al paralítico: A ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vamos a solo considerar la primera parte. Leemos Lucas capítulo 5, versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Ahora quitaremos algunas palabras. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Ahora quitaremos más palabras. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Y ahora lo leemos todos juntos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. ¿Alguna vez te has sentido enfermo, tan enfermo que ni siquiera tienes ganas de caminar? O peor aún, ¿te has sentido tan enfermo que ni siquiera te puedes sentar en tu cama? La Biblia nos cuenta de un hombre que estaba mucho más enfermo. De hecho, ni siquiera podía mantenerse sentado. Este hombre era un paralítico. Esto quiere decir que no podía mover ninguna parte de su cuerpo. Debe ser terrible, ¿verdad? La Biblia, que es la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Lucas, capítulo 5, a partir desde el versículo 17 nos cuenta cuando Jesús iba por diferentes ciudades predicando acerca del reino de Dios, y mientras predicaba, cuando iba de un lugar a otro, muchos enfermos se acercaban a él porque Jesús tenía poder y los podía sanar de diversas enfermedades. Nosotros ya hemos estudiado como a leprosos, es decir, a personas que se les caía la piel, los curaba. A ciegos les daba la vista. Y en una de estas veces llegó hasta Capernaum y estaba en una casa enseñando. La Biblia nos cuenta que cuando él estaba enseñando tenía detractores, es decir, personas que no estaban contentas con él porque decían que Jesús mentía. Estas personas eran como dice en el versículo 17, eran los fariseos y los doctores de la ley. Los fariseos sabemos que eran quienes se jactaban de religiosidad frente al pueblo, quienes decían que guardaban todas las leyes y que ellos tenían la verdad. Y los escribas eran quienes traducían lo que ellos tenían de la Biblia, porque en este entonces solamente tenían el Antiguo Testamento. y lo enseñaban a los demás. Es decir, eran de los grupos más importantes en esa época para el pueblo.
Sin embargo, ellos no iban para escuchar a Jesús y creer en Él, sino que ellos iban porque creían que Jesús estaba mintiendo. Y ellos estaban ahí en esta casa en donde Jesús estaba enseñando y estaban sentados muy cerca de Él probablemente para escucharle. Pero ellos no eran los únicos que estaban. La Biblia nos dice que había venido gente de todas partes y había tanta gente que aún estaban de pie en las puertas y en las ventanas escuchándolo. Probablemente habían personas que se quedaron afuera, no lo sabemos, pero había mucha gente. Y entonces, unos hombres, eran 4 hombres, traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Un lecho quiere decir que era como un lugar donde él se podía recostar, probablemente como una camilla. Quizás no era una camilla como la que tenemos hoy en día, ¿cierto? Pero estos hombres traían al paralítico y buscaban meterlo en esta casa y ponerlo delante de Jesús. Ellos probablemente vieron la situación en la que estaba su amigo y decidieron que Jesús era el único que podía salvarlo. Probablemente en esta época los médicos ya no tenían una solución para él y ellos habían escuchado probablemente de Jesús y cómo podía sanar a muchos enfermos. Pero este hombre, este paralítico, tenía un problema que era mucho más grande que su enfermedad. ¿Te imaginas cómo debe ser paralítico y no poder mover ninguna parte de tu cuerpo? Probablemente tú no seas paralítico y yo tampoco lo soy. Yo puedo mover mis brazos, mis piernas libremente. No soy paralítica. Sin embargo, este hombre y yo compartimos una misma necesidad y es que somos pecadores. La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Esto quiere decir que todos somos pecadores, tú, yo y todas las personas de este mundo. Desde los más pequeños, los bebés, cuando antes de aprender a hablar y a caminar, ya están pecando, se enojan, pelean con otros. Aún siendo bebés nadie les enseña eso y lo hacen. Las personas más buenas que tú pienses, tus profesores del colegio, todos somos pecadores. Y el pecado no solamente son aquellas cosas horribles, sino que es todo lo que transgrede o quebranta la ley de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice que no vamos a matar, pero que ni aún deberíamos pensar mal de otro en nuestro corazón. Si tú alguna vez has pensado mal de otra persona o le has contado a una persona una mentira de otra persona, eso ya es un pecado y por eso mereces un castigo. Y ese castigo es la muerte. Pero no solamente la muerte física que todos un día vamos a tener, sino que la muerte eterna, la separación eterna con Dios y que te va a llevar a un lugar de castigo y sufrimiento eterno, que es el infierno. Este hombre tenía esa necesidad. Más allá de ser paralítico, su mayor problema era que era un pecador, como tú y yo también lo somos. Estos amigos querían que su amigo, quien era paralítico, pudiera ir y estuviera frente a Jesús. Ellos entonces, cuando se acercaron a la casa, vieron que no podían entrar por ninguna parte, porque como ya mencionamos, había gente por todas partes, personas de todas las aldeas cercanas se acercaban a Jesús para escucharle. Y ellos, entonces, no pudiendo hacerlo entrar por ninguna parte, imagínense cómo vamos a hacer entrar a una persona con una camilla o un lecho cuando hay una gran multitud. Probablemente ellos comenzaron a pensar cómo lo podían hacer. Ya estaban con su amigo ahí. No debió haber sido fácil traerlo hasta esta instancia. Así que la Biblia nos dice que no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio, delante de Jesús. Estos amigos amaban a su amigo paralítico y se subieron arriba de la casa. Las casas, en esta época, la Biblia no nos cuenta, pero por lo que sabemos de esta época, las casas eran muy diferentes a las casas que nosotros tenemos ahora. Si yo me subiera a la casa e intentara bajar algo, no podría, ya que tiene una estructura que es dura, es densa. No podría abrirla simplemente y pasar cualquier cosa. Sin embargo, las casas de ese entonces tenían unos techos mucho más fáciles de desarmar. Estos amigos se estaban esforzando para que su amigo pudiera estar frente a Jesús. Probablemente ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús y no solamente que sanaba enfermos.
La Biblia nos dice en Juan capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Jesús mandaba a las personas, les enseñaba que se amaran. ¿Cuánto amor debieron haber tenido estos amigos que querían llevar a su amigo que no podía ir por sí solo ante Jesús? Nosotros, especialmente ahora, conocemos a muchas personas que están enfermas. Puede que algunas de ellas conozcan al Señor Jesús como su Salvador, pero puede que otras personas no. Las enfermedades muchas veces, o los problemas, las penas, las dificultades que pasamos en esta vida no solamente son para las personas que están graves en el hospital, sino que también para las personas que están cerca de nosotros. La Biblia nos dice que nos tenemos que amar. El Señor Jesús enseñaba que nos tenemos que amar unos a otros. Si tú tienes algún amigo, algún familiar que está pasando por un momento difícil, tu deber es amarlo. Si tú ya creíste en el Señor Jesús como tu Salvador, ¿qué otra manera de amor más grande podrías mostrarle que hablándole de Jesús? Hablándole del gran amor que Él le tuvo y cómo murió en la cruz para perdonar sus pecados. Si tú, al igual que estos hombres, conoces a alguien que necesita del Señor, puedes orar por él, puedes hablarle del Señor, puedes leerle algún versículo de la Biblia o puedes invitarlo a alguna iglesia. En este momento en que no nos podemos reunir físicamente, puedes mostrarle este video. Y así también puedes hacer que esa persona se acerque a nuestro Salvador. Yo creo que ninguna de las tareas que hagamos ahora va a ser tan difícil como las que hacían estos hombres. Para llevar a su amigo a Jesús, no solamente lo trasladaron con el peso que eso significaba, sino que también abrieron el techo de esa casa para que Jesús pudiera ver a su amigo. Entonces la Biblia nos dice que ellos lo bajaron en medio del techo delante de Jesús. Jesús, viendo la fe que tuvieron estos amigos, les dice al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Al que Jesús haya dicho esto al paralítico era la muestra máxima de amor que le pudo haber demostrado. Jesús y todas las personas que estaban en ese lugar podían ver naturalmente que era un paralítico, pero solo Jesús, que conoce el corazón, sabía que su necesidad más grande no era que lo sanaran físicamente. Jesús podría no haberse preocupado de su pecado y haberle dicho simplemente párate y anda, pero Jesús estaba preocupado de lo más importante, que era de su corazón, de su condición espiritual. El Señor Jesús es Dios, nunca dejó de ser Dios. Él se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Él vino, nació en esta tierra, creció sin nunca pecar. Enseñó a muchas personas acerca del reino de Dios, sanó a enfermos, pero Él no vino solamente a eso, Él vino con un propósito y Él lo conocía antes de nacer. El Señor Jesús vino a esta tierra a morir en una cruz. Él voluntariamente tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz, para que así, al igual que este paralítico, tú y yo podamos tener nuestros pecados perdonados. Cuando el Señor Jesús le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados, recordemos que no solamente estaban los amigos de este hombre en este lugar, sino que también había mucha gente que había a escuchar y también estaban los fariseos y los escribas. Y ellos, recordemos, que no estaban de acuerdo con Jesús. Cuando ellos escucharon lo que Jesús había dicho, comenzaron a pensar entre ellos, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Blasfemia quiere decir que está mintiendo, está diciendo algo horrible acerca de Dios. Y ellos lo pensaban entre ellos. Pero Jesús, que conoce los pensamientos de ellos y de todas las personas, porque Jesús, al ser Dios, es omnisciente, eso quiere decir que conoce todo, les respondió, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Te imaginas cómo se pusieron estas personas? El Señor Jesús conocía lo que ellos estaban pensando y le respondió, como si Él los hubiera estado escuchando. Piensa, ¿qué era más fácil decir a este hombre paralítico? ¿Levántate y camina o tus pecados te son perdonados? Quizás era más fácil decirle que se levantara y caminara,
Pero si alguien está enfermo, yo no le puedo decir que se te pase el dolor de guatita y se va a sanar, que es algo mucho menor que alguien sea paralítico, ¿cierto? Si tú ves a alguien en silla de ruedas, no le puedes decir, párate y camina. Para nosotros eso es imposible, pero mucho más difícil y mucho más imposible es que yo le pueda decir a alguien, ahora yo perdono tus pecados, porque eso solamente Dios lo puede hacer. Y escuchemos lo que continúa diciendo el relato. Cuando Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre es un título de Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, es decir, poder en la tierra de perdonar pecados, dice el paralítico, a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces, frente a todas esas personas que estaban escuchando, el hombre se levanta, toma su lecho con los que sus amigos lo llevaron y se fue caminando. Y lo que viene a continuación es maravilloso, dice, y luego levantándose en presencia de ellos y tomando a aquel en que estaba echado, se fue a su casa. Y no solamente se fue caminando, que debe haber sido algo maravilloso, sino que se fue glorificando a Dios. ¿Te imaginas la felicidad que tiene que haber sentido ese hombre? Yo creo que caminar era lo que menos feliz le hacía, sino que estuvo frente al Señor Jesús, quien perdonó sus pecados. El Señor Jesús no tenía la necesidad de decirle a este hombre que se levantara y que caminara, porque Él ya le había dado solución a lo que Él más necesitaba, que era el perdón de sus pecados, como ya lo vimos. Fue lo primero que Él se preocupó de este hombre. Sin embargo, Él quiso demostrar a los fariseos y a los escribas que estaban ahí juzgándolo y pensando en todo lo que Él enseñaba para ver en qué se equivocaba. Pero sabemos que Jesús no se equivocaba porque es Dios. Entonces, para que ellos vieran el poder que Él tenía y que realmente era Dios, el Señor Jesús entonces hizo este milagro frente a todos, que era hacer caminar a este hombre paralítico. El Señor Jesús está preocupado de la misma manera que estaba preocupado por este hombre, por ti, porque Él te ama. La Biblia nos dice que nuestro embrión conocieron sus ojos, es decir, el Señor te conocía desde antes que tú nacieras, cuando estabas en la guatita de tu mamá, y aún antes de que Él creara todo este mundo maravilloso que conocemos, el Señor Jesús te amaba. En Jeremías 31:3 la Biblia dice que con amor eterno te he amado. El Señor te conocía antes que tú nacieras. Y Él mandó a su Hijo Jesús, que ya conocimos hoy un poco más de Él, a morir en esta cruz porque Él te amaba. De la misma manera como amaba y se preocupaba por este hombre paralítico. Luego que esto pasó, que el hombre se fue caminando, todos se asustaron y glorificaban a Dios y fueron llenos de temor diciendo, hemos visto maravillas hoy. Después de esto, el Señor Jesús volvió a ir a otros lugares y continuó en diferentes ciudades predicando acerca de Dios y haciendo milagros. Si tú ya conoces al Señor Jesús como tu Salvador, te invito a que puedas ser como estos amigos que se esforzaron, que en medio de muchas dificultades, que todos nosotros tenemos problemas y dificultades, y a veces nos da vergüenza hablar con otras personas acerca de Jesús, o también pensamos que no lo quieren escuchar, pero todos necesitamos a Jesús, y más que la sanidad física, necesitamos el Salvador para nuestras almas. Si tú ya eres un hijo de Dios, te invito a que ayudes a tus amigos, a tu familia, a que se puedan acercar al Señor. Pero si tú aún no conoces al Señor Jesús como tu Salvador, te invito a que escuches lo que nos dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 15. Para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú y yo, al igual que este paralítico, somos pecadores. Pero si crees en el Señor Jesucristo, crees en que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra para dar su sangre y su vida, para perdonar tus pecados y los míos, porque somos pecadores, si crees en Él, puedes tener vida eterna. En lugar de irte a ese lugar de perdición que aquí menciona, dice no se pierda, que es el infierno. Si tú crees en el Señor Jesús, te invito a que le busques,
te arrepientas de tus pecados, para que así puedas tener la vida eterna. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan bueno con nosotros y tienes tanta misericordia. Gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra y para que pudiéramos conocerte. Te agradecemos, Señor, porque tú nos enseñas todos los días a través de ella. Gracias porque de la misma manera como perdonaste los pecados a este hombre paralítico, tú también puedes perdonar nuestros pecados. Te pedimos, Señor, por cada uno de los niños, Señor, los adultos, las familias que están viendo este video, para que tú actúes en su corazón. Si es tu voluntad, Señor, que ellos te puedan conocer como su Señor y Salvador. Si ya te conocen, Señor, que puedan compartir tu mensaje con otras personas. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra santa. Esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga durante esta semana. Le invitamos a que vean más de nuestros videos.